¿Qué tal, niños? Buenos días. Bueno, ahora en este día vamos a retomar algunos aspectos que vimos la clase pasada. De igual manera vamos a tomar el mismo tema que es escribir cuentos de misterio o terror para su publicación. Bueno, para comenzar voy a dar la lectura a un pequeño cuento de terror como el que vimos ayer. Este se llama Perdido en la carretera. Espero y ponga mucha atención porque al final va a haber unas pequeñas preguntas. En una tarde de lluvia desaforada, el señor Salcedo se detuvo al borde de una solitaria carretera, sin memoria de cómo ni cuándo había llegado a este lugar. Continuó caminando apresuradamente con la esperanza de encontrar resguardo, pero solo se encontró con el vacío de una carretera que ahora parecía interminable. Al cabo de unas horas, el señor Salcedo divisó a lo lejos las luces de un carro y agitó sus brazos para llamar su atención. El carro se detuvo. Sin embargo, cuando el señor Salcedo se acercó a la ventana, la mujer que conducía dejó escapar un grito aterrador y aceleró el carro. Lo mismo sucedió con otros 3 autos que detuvo en el camino. Algo muy extraño estaba pasando, dijo el señor Salcedo. En aquel momento recordó que llevaba consigo un teléfono celular y esculcó los bolsillos de su abrigo mojado. Llamó un taxi, pero solo con mirarlo, el conductor, al igual que los demás, se alejó rápidamente. El señor Salcedo no podía entender lo que estaba pasando. Entonces llamó a su casa. La voz que respondió la llamada era una voz desconocida. ¿Puedo hablar con la señora Salcedo?, preguntó. No, la señora Salcedo no se encuentra, respondió la voz. El señor Salcedo comenzó a sentir pánico. ¿Acaso se ha enterado?, añadió la voz. El señor Salcedo fue víctima de un accidente en la carretera y ella se encuentra en su funeral. El señor Salcedo cortó la llamada sin decir una palabra y acercó el celular a su rostro como si fuera a tomarse una foto. Lo que vio en la pantalla fue espeluznante. Vio que su rostro era una máscara de humo negro y de su imagen ya no quedaba absolutamente nada. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta, que es, ¿qué creen que pasó después de esa historia? Yo diría que, ¿qué pasó? Pues que la familia quedó muy triste, muy devastada con el accidente del señor Salcedo, que el Salcedo continuó siendo un alma en pena en la carretera, o que ya pudo descansar en paz al darse cuenta de lo que había pasado. ¿Qué habrá pensado la muchacha que atendió la llamada telefónica del señor Salcedo? Eh, Hay diferentes situaciones en las cuales nos podemos imaginar de lo que pudo haber pasado después. Podemos plantear otro final todavía. ¿Cuál es el personaje principal? El personaje principal, pues el señor Salcedo, ¿no? Que cual tiene un propósito. ¿En qué termina? ¿En qué termina el cuento? El cuento termina en que el señor Salcedo se da cuenta de lo que pasó. Él no tenía idea de lo que estaba pasando, porque estaba en medio de la carretera, porque la gente lo ignoraba. Y Y entonces fue cuando se da cuenta y es que, y es que empieza a entender por qué está en medio de la carretera, ya que es un alma en pena. ¿Con qué se logra mantener la atención del lector? Fíjense, lo interesante que se utilizó en la lectura es que en la lectura el señor Salcedo empieza a crear misterio porque no sabe lo que está pasando, no sabe cómo llegó allí, por qué la gente lo ignoraba, se asustaba al verlo, por qué lo ignoraban, o por qué decían que el señor Salcedo había tenido un accidente, y fue cuando se dio cuenta que, que al final terminó siendo un alma y que no tenía rostro. ¿Cuál es el propósito del personaje principal? El propósito del personaje principal es encontrar ayuda, también encontrar respuestas de qué estaba haciendo ahí. Más que nada, como se encontraba solo en medio de la carretera, en medio de la nada, y eran pocos autos los que circulaban, pues él solo quería buscar ayuda o buscar respuestas, ¿no? Bueno, ayer vimos una pequeña introducción de lo que está estructurado el cuento. Hablamos del inicio, desarrollo y cierre, los personajes, imágenes para crear el cuento. Bueno,
Primero tenemos que crear el título para poder diseñar nuestro cuento de terror. El título nos ayuda a atrapar al lector, capta la atención del lector cuando encontramos un libro y ese libro tiene una imagen referente a lo que vamos a ver o un título, ¿no? Que digas tú, wow, lo quiero leer, ya me puedo imaginar su contenido, etcétera, ¿no? Tiene que ser atractivo para el lector. Tiene que tener una introducción o inicio. Tiene que plantear el escenario y el inicio siempre debe tener el personaje principal, describirlo, crear el ambiente, el escenario, en la época también. Ya ven que ayer en el señor Hendrick, que decía hace más de 500 años, eh, encargado de Serrante, con su tripulación, y así es como empieza, ¿no? Empieza a describir al personaje principal o el ambiente, ¿no? Vaya. El desarrollo y nudo. Habla de acciones que se realiza cada personaje. Bueno, así, esto va un poquito más de la mano con la introducción, pero este es un desenlace, un desarrollo. Ahí es donde parte, ¿no? A la historia del problema al que se van a enfrentar los personajes y el personaje principal. También algo muy importante es contemplar el antagonista, que es lo que hablamos ayer, que fue que el antagonista se encarga de lo opuesto al personaje principal, como el enemigo, ¿no? Y tenemos el desenlace, que es la resolución o final de un conflicto o la trama de la historia. Aquí es donde concluye todo. Normalmente siempre acaba mal, acaba en las películas y en los cuentos de terror, siempre el villano siempre resulta victorioso o acaban muertos todos o acaban con un problema o algún trauma, ¿no? Pero todo esto es en relación a lo que vemos desde el inicio. Desde el inicio se plantean los personajes, a qué problemas se van a enfrentar, los escenarios, a dónde van a ir, a qué hora, y al final se hace se hace la resolución del problema confrontando al mismo problema o villano. Bueno, en la redacción y el lenguaje tenemos la utilización de adjetivos. Cuando nosotros utilizamos adjetivos, da más claro que crea un poco de tensión, un poco de misterio, de imaginación al lector. Por ejemplo, sin adjetivos, la casa en el bosque, ¿no? Aquí tenemos el sustantivo y el adjetivo es lo que acompaña el sustantivo, ¿no? Es una descripción o lugar o, o hecho que se está realizando. Con adjetivos, la casa tenebrosa en el éspero y oscuro bosque. Aquí, en el primer ejemplo, nos podemos dar cuenta que la casa en el bosque, yo no me imagino una casa en el bosque, pero aquí con adjetivos, yo me imagino la casa tenebrosa, eh, me puedo imaginar una casa abandonada, sucia, en mal estado, en el éspero y oscuro bosque, en medio del bosque, a medianoche, todo oscuro, sin luz, abandonada, sucia y mal estado, como habías mencionado. También en la redacción nos ayuda en primera o tercera persona. Hay dos tipos de redacción en los cuentos de terror. Vamos a ir viendo de uno en uno. Primero, tenemos el de primera persona. Es aquella en la que el discurso está narrado en la primera persona, ya sea la persona del singular yo o persona del plural nosotros. Es cuando hablamos de un proyecto de vida que yo empiezo a contar que yo voy a la escuela y en el camino me encuentro a mi amiga y mi amiga me acompaña al salón donde están todos mis compañeros y está mi maestra y me encanta jugar fútbol y es cuando empiezo a describir una historia misma, ¿no? De igual también podemos utilizar el nosotros, cuando empieza nosotros vamos a la playa y nosotros nos divertimos en el mar y jugamos pelota y jugamos con la arena, nos enterramos, etc. Otros ejemplos narrados en primera persona son las autobiografías, que es cuando
hacemos nuestro proyecto de vida y empezamos a narrar lo que hacemos de nuestros hábitos, nuestras actividades de nuestra vida cotidiana, etcétera, ¿no? O diarios de viaje. Por ejemplo, por ejemplo, cada día tengo que estar redactando lo que realizo aquí en esta clase. Cuando yo les doy una clase, yo redacto, ¿no? Ahora vi la clase de español y fue por medio de video, fue por medio de Zoom, etcétera. No, lo estoy redactando en primera persona porque es desde mi perspectiva. Y la redacción o cuentos en tercera persona se conoce como redacción a textos escritos por un narrador que no está involucrado en lo que escribe. Es decir, que el narrador es ajeno a los hechos. O sea, como el primer ejemplo, ¿no? El señor Salcedo, ¿no? El cuento de Perdido en la carretera, que habla de un personaje en específico. Empieza a especificar al personaje, empieza a describirlo, empieza a describir la situación en la que se encuentra ese personaje. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de en primera persona. Era más de medianoche. Caminaba de regreso acompañado de mi madre. Una lechuza nos sobrevoló soltando graznidos. Mi madre se persinó y bajó la mirada. No es solo un animal, dijo con tono escéptico. No la mires, contestó ella sin levantar la cabeza. Está en el árbol. Sin reparar lo que hablaba, levanté la mirada y la vi, la mujer enfundada en prendas blancas, escondida entre las copas de los árboles. Llevaba el cabello tan largo y negro que se mecía a merced del viento. Comenzó a graznar y salió volando. Baja la cabeza, ordenó mi madre. Tiene hambre, ¿no? Aquí nos podemos dar una pequeña perspectiva de lo que está pasando. Está pasando que voy con mi madre, porque es en primera persona, voy con mi madre de camino a casa y en el camino se nos cruza una lechuza. Mi madre me dice que baje la cabeza, que está en el árbol y que no la mire. Yo volteo a verla y empiezo a ver que tiene una prenda blanca, un cabello largo y, y negro y se mecía a merced del viento. Yo, pues, sí, hay una breve historia, ¿no? Que dice que las lechuzas son brujas. Y aquí en la historia nos dice que no es una lechuza, es una bruja lo que está viendo. Y tiene hambre, ¿no? Quiere decir que pues, en cualquier momento nos puede devorar. Y la redacción en tercera persona es este ejemplo que dice, era costumbre de los 5 chicos reunirse en distintos puntos de la ciudad para realizar prácticas de espiritismo. Solo por llamarlo así, pues el asunto sabían muy poco. Eran simples aficionados de lo paranormal, sin ningún conocimiento sólido de lo que estaban haciendo. En repetidas ocasiones habían intentado contactarse con seres del más allá a través de métodos mencionados en Internet o en libros comerciales de dudosa procedencia. Pero como era de esperarse, no habían obtenido resultados, solo les servía para pasar el rato. Aquí, si estuviera en primera persona, diría, era de costumbre de yo y otros 5 chicos reunirnos, ahí es cuando cambia el verbo, en distintos puntos de la ciudad para realizar prácticas de espiritismo. Pues el asunto, yo sabía muy poco, yo era un simple aficionado. Yo no tenía ningún conocimiento de lo que estaba haciendo. En repetidas ocasiones habíamos intentado contactarnos con seres del más allá. Aquí es donde cambia, pero esta lectura está en tercera persona. Así como yo lo estaba leyendo en ejemplo, era en primera persona. Solo quería que vieran la diferencia. Bueno, vamos a pasar a realizar la pequeña actividad, que es realiza 2 pequeños relatos de un cuento de terror totalmente diferentes. Uno en primera persona y otro en tercera persona, utilizando los escenarios de los siguientes títulos. ¿Qué quiere decir? Que van a utilizar el título de la mujer en la carretera, ya sea para redactar un pequeño relato, pequeñito, de ya sea en primera persona o en tercera persona. Igual, el espantapájaros. Van a utilizar este título y van a utilizarlo para redactar su pequeño relato en primera o tercera persona, perdón. Puedes utilizar algunas ideas de los relatos antes vistos en clase. Recuerda utilizar personajes principales e incluso antagónicos, ¿no? Personajes antagónicos, que es lo que hablábamos hace poquito.
En ambos relatos separa el inicio, desarrollo y el cierre. En cada relato van a poner un pequeño apartado a un lado de su relato, el inicio, el desarrollo y el cierre o el final o desenlace, como lo quieran llamar. Si tienen alguna duda, estoy a su disposición. ¿Ok? Por nuestra parte sería todo. Hasta la próxima.